Hay una fábula que narra que una vez se encontró la verdad y la mentira, se encontraron. Buenos días, dijo la mentira. Buenos días, dijo la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Y la verdad empezó a ver el horizonte, empezó a ver hacia el cielo y dijo, creo que tiene razón. Hermoso día, le dice la verdad a la mentira. La mentira dice, mira, qué lago tan hermoso, creo que el lago está más hermoso que el día. ¿Qué te parece si vamos y nos bañamos? La verdad miró atentamente el lago, lo miraba, se inclinó la verdad y con las yemas de sus dedos tocó el agua y le dijo, creo que tiene razón, el lago está más hermoso que el día. ¿Qué te parece si entramos y nos bañamos? Dijo la mentira. Vamos, dijo la verdad. Así que ambas se quitaron sus ropas y entraron al lago. Estaban nadando, la estaban pasando muy tranquilo, muy suave, cuando de repente la mentira se salió del lago, tomó las vestiduras de la verdad y se las puso y se fue. La verdad salió del lago, no encontró sus ropas, solamente estaban las ropas de la mentira, pero la verdad sería incapaz de ponerse las ropas de la mentira. Así que decidió irse caminando desnuda por las calles ante el horror de la gente que la veía. Queridos hermanos y hermanas, hoy hay mucha gente que prefiere ver la mentira disfrazada de verdad en lugar de ver la verdad al desnudo. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo número 2. Hoy vamos a usar mucho la Biblia y para los que nos están siguiendo la transmisión sería bueno que tuvieran su Biblia ahí a la mano. No siempre crea lo que nosotros aquí decimos, a veces podemos cometer algún error y siempre es bueno tener la palabra de Dios a la mano para comprobar que estas cosas son así. Génesis capítulo número 2. Y antes de leer el versículo que les voy a mencionar a continuación, quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿En cuántos días Dios creó este mundo? Es decir, ¿cuánto tiempo tardó Dios en crear este mundo? ¿6 días? ¿Cuántos días tardó Dios en crear este mundo? ¿Hay alguien que sabe, no necesita buscarlo, pero hay alguien que sabe de memoria Marcos 2:27, como es un versículo muy conocido? ¿Hay alguien que se lo sabe de memoria? Marcos 2:27 dice, el sábado fue hecho. El sábado fue hecho. ¿Y qué dice Génesis capítulo 2, versículo número 2? Génesis 2 y versículo 2 dice, y acabó Dios, ¿en qué día? En el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Cuánto tiempo tardó Dios en hacer su creación? 7 días. ¿Por qué 7 días y no 6? Bueno, porque Dios creó el sábado. Es decir, Dios creó el espacio de tiempo del séptimo día porque Dios quería pasar tiempo con Adán y Eva, pero Adán y Eva corrieron de él. Miren, hermanos, cuando confrontamos la verdad con la mentira en este contexto, es muy fácil en este contexto saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. ¿Qué es lo genuino y qué es lo espurio? ¿Qué es lo verdadero y qué es lo falso?
Porque, a ver si ustedes no estarán de acuerdo con esto que voy a decir. ¿Verdad que siempre lo genuino y lo legítimo viene primero y después viene la falsificación? Dios estableció el día de reposo en la misma creación, al principio. Por lo tanto, cualquier otro día más adelante que pretenda ser un día de adoración es falsificación. Quiero llevarles al libro de Deuteronomio, capítulo número 5. Deuteronomio capítulo número 5. Vamos a dejar descansar a Éxodo capítulo 20. Porque en Deuteronomio capítulo 5 aparecen los 10 mandamientos. Nosotros siempre pensamos que están en Éxodo 20, pero los 10 mandamientos también están en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo número 5, vamos a leer a partir del versículo número 12. Deuteronomio capítulo 5, verso 12 en adelante, dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Cuál es el día de reposo? Cuando aquí dice la Biblia día de reposo, se usa la palabra hebrea Shabbat. Y verdad, hermana Sandra, que todos conocemos perfectamente que es el Shabbat, ¿verdad? La hermana ha tenido el privilegio de estar allá en Jerusalén, y ella perfectamente y su familia saben la implicación de lo que es el Shabbat. De manera que el versículo 12 dice: guardarás el Shabbat para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Dice el verso 15: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el Shabbat. Ahora, es bien interesante que en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los días no tienen nombres. Es decir, solo aparecen en la Biblia como días ordinarios, números ordinarios. El primer día, el segundo día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, pero no tienen nombres. Resulta que cuando uno analiza la Escritura, el séptimo día es el único día que sí tiene nombre. ¿Cuál es el nombre del séptimo día? El Señor se lo puso, el Shabbat. Ahora, ¿por qué el séptimo día tiene nombre y los otros 6 no tienen nombre? Lo que está diciendo el Señor, apreciados hermanos, es que el séptimo día, el Shabbat es de Él. Por eso le puso nombre. ¿No creen ustedes así? Ahora, saben que hace un tiempo atrás yo visité a un hermano que por alguna razón dejó de asistir a los servicios en la iglesia, y yo lo contacté para ir a visitarlo. Y cuando llegué a su casa, me dice: pastor, le agradezco que haya venido, pero le quiero ser muy franco. Dice: la verdad, he dejado de ir a la iglesia porque comencé a trabajar los días sábados. Dice, y con todo respeto le digo, yo he leído en la Biblia que el sábado es lícito hacer el bien. Y yo he decidido, pastor, hacerle el bien a mi familia, hacerle el bien a mi esposa y hacerle el bien a mis hijos, porque lo que yo gano es para el bien de ellos. Y yo le dije: hermano, yo no estoy seguro si usted leyó bien lo que dice el cuarto mandamiento. Porque el cuarto mandamiento dice: 6 días trabajarás. Y usted está queriendo hacer en el día séptimo lo que usted tiene que hacer en 6 días. Me dijo: pastor,
no tengo mucho que decirle, dice, pero la verdad le pido por favor que ore mucho por mí. Hermanos, la Biblia es clara. Dios tiene un Shabbat porque el Señor quiere pasar tiempo con nosotros. Ahora, voy a invitar a mi hermano si me pasa esta Biblia. Esta Biblia, ustedes sabrán de qué se trata, es una Biblia católica. He dicho siempre con el respeto de todos, porque tal vez alguien puede diferir de la opinión de este servidor, las versiones católicas son las mejores versiones, las mejores traducciones. Nosotros usamos la versión Reina Valera 1960, pero cuando estamos delante de una Biblia católica tenemos que reconocer que estamos delante de una muy buena traducción. En general, todas las traducciones católicas son muy buenas. Excepción de los libros apócrifos que nosotros conocemos, algún día estudiaremos sobre todo eso, pero por lo pronto solamente quiero destacar lo que dice la Biblia católica en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 12, para que usted vea cómo se traduce esta versión. Deuteronomio 5:12 en la versión católica dice: guarda el día de sábado para santificarlo. Como te lo he mandado, dice Yahvé, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de descanso consagrado a Yahvé. Ahora, cuando uno lee la Biblia católica, encontramos un problema, que la Biblia católica dice que el cuarto mandamiento es la observancia del sábado como día de reposo. Pero resulta que cuando uno va al catecismo, ese mandamiento no está en el catecismo, pero sí está en la Biblia católica. Y en el catecismo aparece sustituido ese mandamiento por otro mandamiento que dice: santificarás las fiestas. Y uno se pregunta, ¿cuáles fiestas? Bueno, la veneración, por ejemplo, a los santos reyes, el 6 de enero. La veneración a la guadalupana, el día 12 de diciembre. La veneración a los santos difuntos, el día 2 de noviembre. O sea, hermanos, en otras palabras, cuando el catecismo dice santificar las fiestas, es una invitación directa a adorar a los demonios. ¿Saben ustedes que el profeta Daniel profetizó que en el tiempo del fin habría un poder de maldad que iba a intentar trastocar y afectar el día de reposo? Mire lo que dice el libro de Daniel, si van conmigo, Daniel capítulo número 7. Daniel capítulo número 7, versículo número 25. Daniel 7 y verso 25. Está hablando del cuerno pequeño, que es un sistema religioso de maldad. Daniel 7, 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que este sistema religioso de maldad va a pensar, a intentar cambiar los tiempos y la ley? ¿Cuál es el único mandamiento de la ley de Dios que tiene que ver con el tiempo? Pues el sábado. Así que cuando la Biblia dice pensaré en cambiar los tiempos y la ley, está hablando de que intentará y atacar, cambiar el mandamiento que tiene que ver con el tiempo, el día de reposo, el séptimo día. ¿Y ustedes creen que hasta el día de hoy lo ha logrado?
Claro que lo ha logrado. Por ejemplo, ¿qué día comienzan los días? ¿A partir de qué horario comienza un día? En el mundo político y secular, comienza el día a las 12 de la medianoche. Allí comienza el día. De manera que cuando se establece que el día o los días comienzan a las 12 de la medianoche, es un intento directo de atacar el día de reposo, porque según la Biblia, los días comienzan a la puesta del sol. Y desde hace siglos llevamos arrastrando que no solamente se cambió el horario del comienzo de los días, sino que los mismos días comenzaron a tener un título, un nombre en honor a los dioses paganos. Por ejemplo, el lunes es el honor a los astros, a la luna. El martes, a Marte. El miércoles, a Mercurio. El jueves, a Júpiter. El viernes, a Venus. El domingo, Sunday, es decir, el sol. Tiene que ver con venerar a deidades que practicaba el paganismo, que adoraba el paganismo. Y usted dirá, pastor, ¿y el sábado? El sábado no viene de Saturno. ¿Saben ustedes cuál es la palabra griega que se usa para traducir día de reposo en el Nuevo Testamento? Sabatón. Hermanos, este sistema de maldad ha atacado el cuarto mandamiento a lo largo del tiempo. Y el mismo Satanás lo ha hecho desde el principio, contradiciendo lo que Dios dice. En Génesis capítulo 2, por ejemplo, Dios le dio la orden a Adán y Eva: de todos los árboles del huerto puedes comer, excepto, le dice el Señor, de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas de este árbol, morirás. Pero inmediatamente después, el capítulo 3, Satanás le dice a Adán y le dice a Eva: no moriréis. Dios dijo, moriréis. El diablo dice, no moriréis. Es decir, todo lo que Dios dice, el diablo lo contradice. El Señor al principio dijo, es el sábado el día de reposo. Satanás dice, no, señores, es el domingo. Si yo tengo un negocio y es un negocio de venta de autos y usted un día me quiere hacer a mí la competencia, ¿qué cosa usted podría hacer para hacerme la competencia? ¿Qué haría? Pone al lado del negocio de la venta de autos una mueblería. No. Si usted me quiere hacer una verdadera competencia, usted va a poner su negocio, un lote de venta de autos al lado del mío. Eso es lo que ha hecho Satanás. Dios dijo, sábado, el séptimo día, reposo para mí, dice el Señor. Satanás dice, le voy a hacer la competencia y voy a poner mi negocio al lado. Sin embargo, hermanos, creo que la Biblia es bastante clara y aquí quiero llevarles al libro de Lucas. Estos textos que leeré a continuación van a aparecer en la pantalla para los que siguen la transmisión. Dice Lucas, capítulo número 4, versículo 16. Es un versículo muy conocido, pero yo sé que hay personas nuevas y personas que apenas están conociendo la palabra de Dios y es bueno que ellos lo puedan saber.
Lucas capítulo 4, versículos 16 dice, vino a Nazaret donde había sido criado y en el día de reposo, la palabra griega sabatón, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Es decir, la visita de Jesús al templo no fue algo ocasional, no fue un accidente que llegó a la sinagoga. Era su costumbre y dice el versículo que se levantó a leer. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 13, Hechos capítulo 13 y versículo 14. Estamos aquí en Hechos capítulo 13, verso 14. Dice, ellos, hablando de Pablo y de Bernabé, dice, pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Mire lo que dice ahora el capítulo 13 de Hechos, pero el versículo 27. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarle. Mire lo que dice ahora el versículo 44 del capítulo 13, Hechos 13 y verso 44. El siguiente día de reposo, vuelve a usar la palabra sabatón, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 17 y el verso 2. Hechos 17, verso 2. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahora, hermanos, ¿es clara la Biblia cuando establece cuál es el día de adoración? ¿Saben que hace un tiempecito atrás estaba escuchando a un sacerdote? Y este sacerdote es un sacerdote muy conocido en Latinoamérica. Seguramente ustedes lo han escuchado. No voy a decir su nombre para no hacerle promoción, pero es un sacerdote muy conocido, muy letrado en el manejo de la escritura. Y él dice que él establece en su enseñanza que en efecto el sábado es el día de reposo. Y lo dice el Nuevo Testamento. Pero según el argumento de él, en el Nuevo Testamento solo se habla de que los judíos guardaban el sábado o asistían a la sinagoga el sábado, pero los judíos. Y este sacerdote dice así, pero no va a encontrar usted en ninguna parte del Nuevo Testamento que los gentiles, es decir, todas aquellas naciones o pueblos que no son judíos, nunca va a encontrar en el Nuevo Testamento, según él, que los gentiles guarden el sábado. Y él agrega y dice, y si alguien me cita algún versículo donde diga que los gentiles se reunían los sábados para adorar, yo renuncio al sacerdocio y me hago adventista del séptimo día. Bueno, hermanos, quiero llevarles al libro de los Hechos. Vamos a regresar al libro de los Hechos para ver si esa aseveración es coherente con las Escrituras. El libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a ver aquí si solamente los judíos se congregaban el día de reposo o si también lo hacían los gentiles. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 42. Hechos 13, 42, hablando de Pablo y Bernabé, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. ¿Quiénes estaban rogando para reunirse el día sábado
y que estudiaran las Escrituras? Ahora mire lo que dice, por ejemplo, el capítulo 16, verso 1, este no está en la pantalla, búsquelo en su Biblia, Hechos 16, verso 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Y quiero ahora llevarles a Hechos 14, verso 1. Hechos 14, verso 1 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos. ¿Y quiénes más? Entonces, hermanos, los gentiles se reunían también los días de reposo para escuchar la predicación de Pablo y de los discípulos. Yo le mandé estos versículos al sacerdote y me he estado preguntando últimamente si alguien sería capaz de quitarse sus vestiduras sacerdotales y profesar el adventismo del séptimo día. No conozco su corazón, pero yo sé que no lo va a hacer. Sin embargo, hermanos, nosotros estamos aquí para conocer la verdad basada en las Escrituras. Ahora, mucha gente en el círculo cristiano se ha tomado la aseveración de decir que el sábado era para los judíos. ¿Verdad que es yo no sé si llamarle pretexto, porque puedo pensar también que hay gente sincera que expresa que el sábado era para los judíos, y no a manera de pretexto. ¿Hay forma de probar en las Escrituras esta aseveración o realmente la Biblia enseña lo contrario? ¿El sábado fue dado solo para los judíos? Bueno, mire lo que dice el Evangelio de Marcos. Marcos 2. Marcos 2. Verso 27. Marcos 2, 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa de los judíos. ¿Por causa de quién? Y cuando la Biblia dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, quiere decir para beneficio de la humanidad. Y no el hombre por causa del sábado. Ahora le voy a mostrar un pasaje de la Escritura donde establece claramente, bien claro, que el sábado no solamente era para los judíos. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 56. Isaías, capítulo 56. Isaías 56, versículo número 6. Isaías 56, verso 6. Dice así: y a los hijos de los extranjeros, y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Así que según el versículo 6, el sábado no solamente tenían que guardarlo los judíos, también tenían que guardarlos ¿quiénes? Los extranjeros, o sea, todos los gentiles. Además, hermanos, usted no va a encontrar en ningún lugar de la Escritura la expresión el sábado de los judíos. Esa expresión no va a aparecer en la Escritura. Cuando Dios estableció el sábado en el mismo principio, ¿cuántos judíos estaban allí? Los judíos vinieron prácticamente 2000 años después de la creación. Así que nos damos cuenta que
esa idea de que el sábado era para los judíos realmente puede ser un buen pretexto. Pero cuando sometemos la mentira contra la verdad, va a prevalecer siempre la verdad. Ahora otros dicen, el sábado era en el antiguo pacto. En el nuevo ya no es necesario guardar el sábado. Eso era en el antiguo pacto. Y siempre hay un énfasis por estar separando y separando antiguo y nuevo, y nos lleva a ciertas aberraciones teológicas y bíblicas que no corresponden a la verdad. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 8. Hebreos 8. Hebreos capítulo número 8, versículo 10. Hablando del nuevo pacto, el apóstol Pablo dice, Hebreos 8 y verso 10, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré qué cosa, iglesia, dígamelo fuerte. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que la ley de Dios, donde estaba basada el antiguo pacto, esa misma ley va a ser transferida al nuevo pacto, con una diferencia. Ahora ya no estará escrita en tablas de piedra. Ahora esa ley estará escrita en el corazón. Aquí Pablo está hablando de una diferencia que tiene que ver con guardar la ley externamente y guardar la ley con el corazón. Por ejemplo, hermanos, usted puede parar de trabajar el sábado y usted puede venir a la iglesia el sábado y no necesariamente usted está guardando el sábado. Porque guardar el sábado tiene que ver con la intención del corazón. En otras palabras, Dios lo que quería en el nuevo pacto y lo que quiere en el nuevo pacto es que su iglesia no guarde el sábado externamente, sino que guarde el sábado porque ama a Dios. Hay otros que dicen, el sábado lo clavó Jesucristo en la cruz. Vaya conmigo a Hebreos otra vez. Hebreos, capítulo número 4. Vamos a ver si el sábado del cuarto mandamiento lo clavó Jesucristo en la cruz. Hebreos 4, verso 9, dice, de paso, antes de leer el verso 9, ¿saben ustedes en qué año está escribiendo Pablo la carta a los Hebreos? La está escribiendo hacia el año 65 después de Cristo. Más o menos alrededor de unos 34, 35 años después de la muerte de Cristo. Dice Hebreos capítulo 4, verso 9, por tanto, ese por tanto quiere decir en conclusión, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y la pregunta surge inmediatamente, pero ¿no será que este reposo es un reposo espiritual? De llevarle nuestras cargas a Dios, nuestros problemas a Dios y reposar en el Señor. Hermanos, cuando el verso 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, esa palabra reposo, ¿qué palabra cree usted que es?
en el Nuevo Testamento. Es la palabra griega sabatismos. Pablo está diciendo, Señor, he dicho anteriormente en este capítulo, queda un sábado. No para los judíos solamente, para el pueblo de Dios. ¿Y cómo sabemos que se está refiriendo el sábado? Bueno, el versículo 4, Hebreos 4:4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por lo tanto, queda un sabatismos para el pueblo de Dios. ¿Es clara la Biblia o no es clara? Hermanos, por otro lado, hay otro grupo de cristianos que han tomado una enseñanza de decir que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, los gentiles, se reunían el primer día de la semana. Miren, en la Biblia solamente aparece 8 veces la expresión primer día de la semana. De esas 8, solo hay una que se puede dar a entender que los cristianos gentiles se reunían el primer día de la semana para adorar al Señor. ¿Les parece si la revisamos? Bueno, vamos a ir al libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 16. Segunda de Corintios capítulo 16. Perdón, primera, sí, gracias. Es Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, este grupo de cristianos dice así: Pablo está pidiendo la ofrenda el primer día de la semana. ¿Por qué razón Pablo está pidiendo la ofrenda el primer día de la semana? Porque no la pidió el sábado. ¿Por qué no la pidió el sábado? Porque no se reunían el sábado. Por eso pide la ofrenda el primer día de la semana, el domingo. Porque si Pablo se reunía con ellos el sábado, ¿para qué les va a pedir la ofrenda el primer día de la semana? Pareciera que esto tuviera sentido, hermanos, pero no. Y le voy a dar 2 argumentos bien poderosos para no aceptar esta enseñanza. Número 1, la Biblia aquí en este versículo no dice que el primer día de la semana se reunían los cristianos de Corinto. Lo que sí dice es que el primer día de la semana tenían que apartar algo para dárselo a los pobres de Jerusalén. ¿Verdad que sí así dice el texto? Cada primer día de la semana aparte usted algo, pero no es una reunión el primer día de la semana. El énfasis no está en una convocación, en una congregación. El énfasis está en el acto de apartar la ofrenda. Número 2. Esta palabra ofrenda es una palabra bien peculiar, bien única en el Nuevo Testamento. Esta palabra ofrenda no es la ofrenda que se usa, la palabra griega, para hablar de las ofrendas que se entregaban en el templo, o como la ofrenda que entregó la viuda, o las ofrendas que tenían que ver con la reunión, con la adoración a Dios. Esa palabra ofrendar para adorar en un acto de adoración es la palabra griega doron. Pero aquí Pablo no usa la palabra ofrenda en el contexto de adoración. Es una palabra que se usa solo una vez y es en este versículo. Es la palabra griega logeias, que quiere decir una colecta humanitaria. Es decir,
una recolección, pero no la ofrenda de oración. Así que los cristianos de Corinto no se reunían, señores, a adorar el primer día de la semana. Lo único que Pablo les dice es: aparten la ofrenda para los pobres, aparten la colecta para los necesitados, para que cuando yo vaya, no se recojan estas colectas comunitarias. Hermanos, si la Biblia es muy clara en relación a cuál es el séptimo día, ¿cómo es que ahora la mayoría de cristianos guardan el domingo como día de reposo? Bueno, esto tiene una gestación y se la voy a compartir brevemente. Es algo que ya muchos conocemos, pero en el año 321 después de Cristo, el emperador Constantino ordenó un decreto dominical en todo el Imperio Romano, excepto para los que trabajaban en el campo, porque del campo comía el imperio, así que para ellos no había ese descanso obligatorio. Pero en el Imperio Romano, en las ciudades principales, era un edicto de Constantino que todo el imperio tenía que cesar sus actividades para libertad de culto, pero en el primer día de la semana. ¿Por qué Constantino hizo este cambio? Algunos dicen que Constantino se convirtió en cristiano en el año 312, por eso él paró la persecución. Pero hermanos, cuando conocemos en la historia que Constantino se convirtió al cristianismo, por favor no vayan a pensar que Constantino conoció a Jesucristo, recibió el evangelio de los apóstoles o la enseñanza de los apóstoles y que él le entregó la vida a Cristo. No, porque cuando él se convirtió al cristianismo, según él todavía seguía realizando ritos paganos. Por lo tanto, más bien esta idea de que Constantino se convirtió al cristianismo fue con un tinte, con un maquillaje político. ¿Por qué? Porque el imperio romano estaba dividido en dos grupos, los paganos y los cristianos. Más o menos para el año 150 después de Cristo había alrededor de 80,000 cristianos aproximadamente en todo el imperio. Pero cuando viene esta ley dominical de Constantino ya eran más de 6 millones de cristianos. De modo que políticamente este emperador lo que hace es frenar la persecución con los cristianos, darle libertad de culto a los cristianos, pero esa libertad de culto la van a realizar el primer día de la semana. Era una manera políticamente de congraciarse con los dos grupos y de fortalecer su imperio. Eso fue en el año 321, esta ley dominical. Luego viene en el año 363 y 364 un concilio católico donde se reunieron obispos, líderes de la Iglesia Católica en la ciudad de Laodicea, y estando allí esos obispos, que eran 32 obispos, no eran muchos porque la iglesia apenas estaba naciendo, apenas estaba agarrando forma como lo conocemos hoy como la Iglesia Popular. Y votaron en ese concilio, 363 y 364 después de Cristo, transferir toda la solemnidad del sábado, transferirlo al domingo por autoridad eclesiástica de la iglesia. Ahora, hermanos, ¿qué piensa Dios acerca de este cambio y acerca de la observancia del domingo como día de reposo? ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo número 7. ¿Qué piensas tú, Señor, acerca de este cambio, transferir la solemnidad del sábado al domingo? Marcos 7, versículo 6. Marcos 7, versículo 6 en adelante, respondiendo él les dijo: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pues dejando, ya no usa el plural, usa el singular, pues dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Por qué la mayoría de la gente hoy guarda el domingo? Pues obviamente porque viene arrastrando 1700 años de tradición, y ir en contra de la corriente después de tantos siglos es algo bastante complicado. Hermanos, pero son la mayoría. Realmente podrían estar equivocados, porque digo, ahí hay intelectuales, hay eruditos, hay grandes pastores en ese grupo, hay grandes teólogos también. ¿Puede estar ese grupo tan abundante equivocado en relación a cuál es el día de adoración? Mire lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo número 7, versículo número 3. 7, verso 13. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Señores, a lo largo de la historia la Biblia deja claro: la mayoría siempre ha estado equivocada. Cuando vino el diluvio, ¿quién tenía la razón? ¿La minoría, Noé y su familia, o la mayoría? La minoría. Cuando Lot predicaba que iba a venir la destrucción para Sodoma y Gomorra, ¿quién tenía la razón? ¿La mayoría o la minoría? Cuando vino Cristo y Jesús estaba colgado en la cruz, ¿cuántos estaban allí? Al pie de la cruz. Un puñadito de cristianos. Juan, su madre, la mayoría de religiosos, de sabios, de eruditos, todo el Sanedrín, toda la mafia religiosa estaba equivocada. Habían rechazado al Mesías. Dice Apocalipsis 13, 8, que a la bestia la adoraron, ¿saben cuántos? Todos los moradores de la tierra, excepto aquellos que tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Tal vez alguien diga, como me dijo un hermano en una ocasión: pastor, ¿y si nos quitamos ya de este problema de cuál es el día de reposo, si el sábado y el domingo, y mejor nos enfocamos en guardar los 2 días? Y así nos aseguramos, porque hay unos que dicen es el primer día, otros el séptimo día. No batallemos, procuremos descansar y reposar todo el fin de semana. ¿Qué le dirían ustedes a ese hermano? Dice la Biblia, y lo dijo Jesús: ninguno puede servir a 2 señores, porque amarás a uno o amarás a otro, o aborrecerás a uno o aborrecerás al otro. Nadie puede servir a 2 señores. Jesucristo es el Señor del sábado, y la bestia es quien tiene la autoridad sobre el domingo. Es un sello de Satanás. Jesús dijo, por tanto,
el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, hermano y hermana, y los que nos están viendo por esta transmisión, si tú no estás guardando el sábado, permíteme decirte que tú no estás reconociendo que Jesús es tu Señor. Porque la Biblia dice que Jesús es el Señor del sábado. Y si Jesús no es tu Señor, tampoco puede ser tu Salvador. Cuando el Señor venga por segunda vez, cuando el Padre venga por segunda vez a esta tierra, y Dios me preguntara: Jorge, ¿por qué guardaste el sábado? Yo le diría: Señor, porque tú estableciste el sábado desde la creación, porque Moisés guardó el sábado y el pueblo de Israel, porque tu Hijo Jesucristo acostumbraba a guardar el sábado, tu madre misma, María, las mujeres, los apóstoles, el apóstol Pablo también. Aún claman los profetas, como el profeta Isaías, que el sábado se guardará en el cielo. Por eso, Señor, yo guardo el día sábado como día de reposo. Pero si el día de la venida de Dios, el Señor te pregunta: ¿por qué guardaste el domingo? Yo te pregunto: ¿qué cita bíblica le vas a dar? ¿Qué versículo en las Escrituras le vas a citar? No sé si esta mañana hay alguien que nos está viendo y ha estado estudiando acerca del sábado como día de reposo, y verdaderamente tú crees con sinceridad que el sábado es el día de reposo, pero no has dado un paso más, el paso de comenzar a guardar este día por obediencia al Señor. No sé si hay alguien que está consciente, pero le falta dar ese paso. Yo te pregunto, querido hermano, ¿tú crees que vas a estar mejor por estar trabajando los sábados? ¿Tú crees que vas a estar más próspero por trabajar los sábados? ¿Sabes qué va a pasar por estar trabajando todos los sábados? Vas a estar más enfermo y más cansado. El sábado fue hecho para que nunca nos olvidemos de Dios, para que nunca olvidemos que Dios es nuestro creador. En el tiempo del fin, esta será la piedra de enfoque. ¿A quién adoras? ¿Adoras al verdadero Dios o adoras a la marca de la bestia? Amigos, hermanos y visitas, si tú no estás guardando aquí el sábado hoy en día como día de reposo, ¿tú crees, hermano, que lo vas a poder guardar cuando Jesús venga y durante toda la eternidad? Yo te invito para que le digas al Señor: Señor, ayúdame a honrarte, ayúdame a glorificarte, ayúdame a poner mi vida en armonía con los principios de tu ley. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Aunque nosotros muchas veces nos equivocamos, tu palabra siempre es fiel y es verdadera. Por favor, pon en nuestro corazón tu Espíritu Santo para poder manifestar nuestra adoración a ti guardando este día sábado. Y no solamente este día, Señor, sino que los principios de tu ley estén en nuestro corazón y te amemos, como tú dices en tu palabra, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Danos tu paz al salir de este lugar santo. Dale la presencia de tu Espíritu, la paz de Jesús a aquellos que están siguiendo esta transmisión.
Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a colocarnos de pie, hermanos, y cantar